Hace mucho tiempo, en la tierra de Canaán, vivía un hombre llamado Jacob, quien tenía 12 hijos. De todos ellos, su corazón se inclinaba de manera especial hacia José, el penúltimo. José era el hijo de su vejez nacido de su amada Raquel, y por ello, Jacob le demostraba un afecto inusual que se manifestaba en una túnica de muchos colores, un regalo espléndido y distintivo que lo diferenciaba de sus hermanos. La preferencia de Jacob no pasó desapercibida y generó un profundo resentimiento entre los hermanos de José. Cada día, la túnica brillante era un recordatorio constante del favor que su padre le otorgaba, pero lo que realmente encendió la llama de la envidia fueron los sueños de José. Una noche, José soñó que él y sus hermanos ataban gavillas en el campo. De repente, su gavilla se levantaba y permanecía erguida, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban y se postraban ante la suya. Cuando les contó el sueño, sus hermanos se burlaron y lo cuestionaron. ¿Acaso reinarás sobre nosotros o te enseñorearás de nosotros? El resentimiento creció. Poco después, tuvo otro sueño. Soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Al relatar este sueño a su padre y a sus hermanos, Jacob lo reprendió, aunque en su corazón guardó las palabras: ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Pero los hermanos de José lo odiaban aún más. Un día, los hermanos mayores de José fueron a Sicom a apacentar las ovejas de su padre. Jacob envió a José para ver cómo estaban y traerle noticias. Cuando lo vieron de lejos, conspiraron para matarlo. Rubén, el mayor, se opuso a derramar sangre y sugirió arrojarlo a un pozo seco, con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Así lo hicieron. Le quitaron la túnica de colores y lo arrojaron al pozo. Mientras comían, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galad, con camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, en camino a Egipto. Judá, otro de los hermanos, propuso: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y que nuestra mano no sea contra él, pues nuestro hermano es nuestra propia carne. Los hermanos aceptaron y vendieron a José por 20 piezas de plata. Los ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Para ocultar su crimen, los hermanos sacrificaron un cabrito y mancharon la túnica de José con su sangre. Al regresar a su padre, le mostraron la túnica y le dijeron: «En esto hemos hallado. Reconoce si es la túnica de tu hijo». Jacob la reconoció y, desgarrado por el dolor, exclamó: «La túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado», y se vistió de cilicio, negándose a ser consolado por mucho tiempo. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. A pesar de su desgracia, la bendición de Dios estaba con José. Todo lo que hacía prosperaba bajo su mano. Potifar lo notó y pronto lo puso a cargo de toda su casa y sus bienes. José era un hombre guapo y de buen parecer, lo que atrajo la atención de la esposa de Potifar. Día tras día, ella intentaba seducirlo, pero José se mantuvo firme en su integridad. «Mira», le dijo, «mi señor no se preocupa de nada en su casa, y todo lo que tiene lo ha puesto en mi mano. No hay nadie mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» Un día, ella lo agarró de su ropa y él huyó, dejando su manto en sus manos. Furiosa por el rechazo, la esposa de Potifar acusó falsamente a José de haberla intentado violar, usando el manto como evidencia. La ira de Potifar se encendió, y sin más, mandó a encerrar a José en la cárcel del rey, un lugar reservado para los prisioneros del faraón. Incluso en la prisión, la gracia de Dios continuó con José. El jefe de la cárcel se dio cuenta de su diligencia y le confió el cuidado de todos los presos. Allí, José conoció a 2 funcionarios del faraón, el copero mayor y el panadero mayor, quienes habían sido encarcelados por alguna ofensa contra el rey. Una noche, tanto el copero como el panadero tuvieron sueños inquietantes. José, notando su angustia, les preguntó qué les afligía. El copero le contó su sueño. En mi sueño vi una vid delante de mí con 3 sarmientos. Tan pronto como brotaban, sus flores se abrían y sus racimos maduraban. La copa del faraón estaba en mi mano, y tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón y puse la copa en la mano del faraón. José interpretó el sueño: dentro de 3 días, el faraón te levantará y te restaurará a tu puesto, y pondrás la copa en la mano del faraón como solías hacer. Pero cuando estés bien,
acuérdate de mí y hazme un favor, háblale al faraón de mi situación para que me saque de esta cárcel. Pues en verdad fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aquí tampoco hice nada para merecer esto. Luego, el panadero Mayo R contó su sueño mi sueño. Llevaba 3 canastas de pan blanco sobre mi cabeza. En la canasta de más arriba había toda clase de pasteles para el faraón, pero las aves comían de ellos. José le dio la interpretación, esta vez con una noticia sombría: dentro de 3 días, el faraón te levantará la cabeza y te colgará de un árbol, y las aves comerán tu carne 3 días después. Era el cumpleaños del faraón. Este dio un banquete, y, tal como José había interpretado, el copero fue restaurado a su puesto, y el panadero fue colgado. Sin embargo, el copero, en su alegría, se olvidó de José. 2 años más tarde, el faraón tuvo 2 sueños que lo dejaron profundamente perturbado. En el primero, vio 7 vacas gordas y hermosas que salían del Nilo, y tras ellas salían 7 vacas flacas y feas que devoraban a las primeras. En el segundo sueño, vio 7 espigas de trigo llenas y buenas, que crecían de un solo tallo, y después 7 espigas secas y quemadas por el viento oriental las devoraban. Ninguno de los sabios y magos de Egipto pudo interpretar los sueños del faraón. Fue entonces cuando el copero Mayo R se acordó de José y le dijo al faraón: «Hoy me acuerdo de mis faltas». Cuando el faraón se enojó con sus siervos, nos puso a mí y al panadero Mayo R en la cárcel. Allí estaba con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y le contamos nuestros sueños, y él nos los interpretó. Y tal como nos interpretó así, sucedió a mí me restituyó a mi puesto, y al otro lo ahorcó. Inmediatamente, el faraón mandó a llamar a José. Lo sacaron de la cárcel a toda prisa, lo afeitaron y lo vistieron con ropas limpias. Cuando José se presentó ante el faraón, éste le dijo: «He tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo interpretas». José respondió humildemente: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». José interpretó los sueños del faraón. En las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas representaban 7 años de hambruna que vendrían después, tan severa que borraría todo rastro de la abundancia. Aconsejó al faraón que nombrara a un hombre sabio y prudente para que recogiera la 5ª parte de la cosecha durante los años de abundancia y la almacenara en las ciudades para que la tierra no pereciera durante la hambruna. El faraón, impresionado por la sabiduría de José y la evidente presencia del Espíritu de Dios en él, le dijo a sus siervos: «¿Hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?» Y dirigiéndose a José: «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo Mayo R que tú». El faraón puso su anillo en el dedo de José, lo vistió con ropas de lino fino, le puso un collar de oro en el cuello y lo hizo montar en su segundo carro. Proclamaron delante de él: «Abran paso». Y así José fue constituido gobernador sobre toda la tierra de Egipto a la edad de 30 años. Durante los 7 años de abundancia, José recolectó y almacenó grandes cantidades de grano, tanto que no se podía contar. Le dio 2 hijos, Manasés y Efraín, nombres que reflejaban el olvido de sus aflicciones y la prosperidad en la tierra de su aflicción. Cuando los 7 años de abundancia terminaron, la hambruna comenzó a extenderse por todas las tierras, tal como José había predicho. Pero en Egipto había pan, porque José había almacenado suficiente grano. Cuando la hambruna se hizo severa en Egipto, la gente clamó al faraón por pan, y el faraón les dijo: «Vayan a José y hagan lo que él les diga». La hambruna era tan grande que de todas las tierras venían a Egipto para comprar grano de José, porque la hambruna era grave en toda la tierra. En Canaán, la familia de Jacob también sentía los estragos de la hambruna. Jacob oyó que había grano en Egipto, y dijo a sus hijos: «¿Por qué se quedan mirando el uno al otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan allá y cómprenos de allí, para que vivamos y no muramos». 10 de los hermanos de José descendieron a Egipto para comprar grano. Benjamín, el hermano menor y el único hijo de Raquel que le quedaba a Jacob,
se quedó con su padre. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, se presentaron ante José y se inclinaron rostro en tierra ante él, cumpliendo así los sueños que José había tenido años atrás. José los reconoció al instante, pero ellos no lo reconocieron a él. Se mostró severo con ellos y los acusó de ser espías. Ellos lo negaron y le contaron sobre su padre y su hermano menor, Benjamín. José los puso en la cárcel por 3 días. Al tercer día les dijo: hagan esto para que vivan. Pues yo temo a Dios, ansí son hombres honrados, que uno de ustedes quede preso aquí en su cárcel. Y ustedes vayan, y lleven alimento para el hambre de sus casas, y tráiganme a su hermano menor. Así se verificarán sus palabras, y no morirán. Para su consternación, se dieron cuenta de que estaban pagando por lo que le habían hecho a José. Se decían unos a otros: ciertamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta aflicción. Rubén, que había intentado salvar a José, les recordó: no les dije yo que no pecaran contra el joven, mas no me escucharon. He aquí que también se nos demanda su sangre. Ellos no sabían que José los entendía, pues había un intérprete entre ellos. José se apartó de ellos y lloró. Luego tomó a Simeón y lo ató delante de sus ojos. Ordenó que llenaran sus sacos de grano y que les devolvieran su dinero en sus costales, además de darles provisiones para el camino. Cuando los hermanos regresaron a Canaán y le contaron a Jacob todo lo que les había sucedido, y cuando vaciaron sus sacos y encontraron el dinero de cada uno, se llenaron de miedo. Jacob se negó a dejar ir a Benjamín, diciendo: a mi hijo no descenderá con ustedes, porque su hermano ha muerto y solo él ha quedado. Si le acontece algún desastre en el camino en que van, harán descender mis canas con dolor al sepulcro. Pero la hambruna se hizo más severa, y el grano que habían traído de Egipto se acabó. Jacob dijo a sus hijos: vuelvan y cómprenos un poco de alimento. Judá, decidido, le dijo a su padre: el joven tiene que ir con nosotros, o no descenderemos, porque el hombre nos dijo claramente: no verán mi rostro si su hermano no está con ustedes. Yo salgo por fiador de él, de mi mano lo demandarás. Si no te lo traigo y lo pongo delante de ti, que yo lleve la culpa para siempre. Así, Jacob, con el corazón apesadumbrado, permitió que Benjamín fuera con ellos. Les aconsejó llevar los mejores frutos de la tierra, un poco de bálsamo, un poco de miel, especias, mirra, pistachos y almendras como regalo para el hombre de Egipto, y el doble de dinero para devolver lo que encontraron en sus sacos la primera vez. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, José vio a Benjamín con ellos y le dijo al mayordomo de su casa: lleva a estos hombres a casa, y degüella un animal, y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. Los hermanos tuvieron miedo, pensando que los culparían por el dinero encontrado en sus sacos. Pero el mayordomo los tranquilizó y les presentó a José. Cuando José vio a su hermano Benjamín, se conmovió profundamente. Les preguntó por su bienestar y por su padre. Luego se fue a su aposento y lloró. Después de lavarse la cara, salió y les dijo: pongan la comida. Comieron con José, y él les asignó porciones, dándole a Benjamín una porción 5 veces mayor que la de los demás. A la mañana siguiente, José ordenó a su mayordomo que llenara los sacos de los hombres con todo el grano que pudieran llevar, y que pusiera el dinero de cada uno en la boca de su saco. Pero en el saco del menor, el de Benjamín, mandó poner su copa de plata. Cuando habían salido de la ciudad, José mandó a su mayordomo perseguirlos y acusarlos de haber robado su copa. Los hermanos, consternados, negaron el robo, y ofrecieron que si la copa era hallada en alguno de ellos, ese moriría, y ellos serían los siervos de José. El mayordomo buscó, comenzando por el saco del mayor hasta el del menor, y la copa fue hallada en el saco de Benjamín. Los hermanos rasgaron sus vestiduras y regresaron a la ciudad. Judá, con gran angustia, suplicó a José, ofreciéndose a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín, recordando a José la angustia de su padre si su hijo menor no regresaba. Fue un discurso conmovedor, lleno de remordimiento y amor filial. La súplica de Judá conmovió a José hasta lo más profundo. No pudo contenerse más. Mandó salir a todos los egipcios de su presencia y, sollozando, se dio a conocer a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos estaban atónitos, sin poder responderle, turbados por su presencia. José les dijo: acérquense a mí, por favor. Y cuando se acercaron, continuó en: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Ahora, no se entristezcan
ni les pese haberse vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Han habido 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá labranza ni ciega. Dios me envió delante de ustedes para asegurarles una posteridad en la tierra y para preservarles la vida mediante una gran liberación. Así que no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón, y señor de toda su casa, y gobernador en toda la tierra de Egipto. Luego, José abrazó a Benjamín, y lloró sobre él, y Benjamín lloró sobre José, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Después de esto sus hermanos hablaron con él. El faraón se alegró al oír que los hermanos de José habían llegado, y les dijo que trajeran a su padre y a toda su familia a Egipto, prometiéndoles lo mejor de la tierra. José envió carros para que su padre y sus familias pudieran viajar cómodamente, y les dio provisiones para el viaje, además de ropa nueva para todos, y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Cuando los hermanos regresaron a Jacob y le dijeron: «An José vive aún y es gobernador en toda la tierra de Egipto», el corazón de Jacob desfalleció, porque no los creía. Pero cuando le contaron todas las palabras de José y vio los carros que José había enviado, el espíritu de Jacob su padre revivió. Y dijo: «Jacob, basta. Mi hijo José vive todavía. Iré y lo veré antes que muera». Así, Jacob y toda su descendencia, un total de 70 personas, descendieron a Egipto. José fue a Gosén para recibir a su padre. Cuando se encontraron, José se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre él. Jacob le dijo a José: «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives». José presentó a su padre y a algunos de sus hermanos al faraón. El faraón les dio la tierra de Gosén para habitar, la mejor de la tierra de Egipto. Jacob vivió en Egipto 17 años más, y antes de morir, bendijo a los hijos de José y a todos sus hijos, pronunciando profecías sobre el futuro de cada tribu. La vida de José es un testimonio de fe, perdón y la providencia divina. A pesar de la traición y la injusticia, José mantuvo su integridad y su confianza en Dios. De ser un joven soñador y mimado, pasó por la esclavitud y la prisión, para finalmente convertirse en la mano derecha del faraón, el salvador de su familia y de muchas naciones durante la hambruna. Su historia nos enseña que incluso en las circunstancias más adversas, los propósitos de Dios prevalecen, y que el mal que otros nos hacen puede ser transformado por Dios en bien.